Converso con Edwin Cacho Herrera, periodista de La Paz con largo tiempo de oficio, con quien y con él y con Amalia Pando nos juntamos y a veces salen cosas buenas en lo que hacemos, ¿no es cierto, Cachito? Buenas tardes, Carlitos. Claro que sí. La verdad, lo que hicimos, por ejemplo, ayer, transmitir esta asonada, esto que ocurrió en la Plaza Mayor de La Paz, fue realmente interesante, porque, caramba, tengo pues el privilegio de tener a dos colosos del periodismo como tú, como Amalia, que rápidamente se dieron cuenta de que algo no estaba bien contado ayer. Claro, los tres coincidimos, ¿no? Y eran las 3:20 de la tarde. ¿Ah? Así es, sí. Es que es muy raro todo, Cacho. No sé cómo lo ves vos ahora, ya cuando pasó, cuando las aguas están bajando. Te queda una sensación de que hay algo que no nos cuentan o hay algo que no encaja en el golpe. Y se vuelca. Sí. Han ido apareciendo datos que de alguna manera están establecidos, querido Carlos, dos líneas gruesas de discurso, de explicación de lo que ha ocurrido ayer. Por un lado está la versión del gobierno, que en un primer post del presidente, a las 3 menos 3 minutos de la tarde de este miércoles 20 de junio, denunciaba que había movimientos irregulares de tropas del ejército boliviano, que había que respetar la Constitución. Sí. Una hora y media después, ¿te acuerdas? Él hace conocer un video desde el piso 22 de la Casa Grande del Pueblo, rodeado de sus ministros, donde él denuncia que se estaba realizando un intento de golpe de Estado y que mandaba a organizarse a la gente para resistir este intento de golpe de Estado. En la noche, querido Carlos, amigos que nos están viendo, cambia esta versión y la ministra de la Presidencia, cerca de la medianoche, porque hay 3 conferencias de prensa seguiditas. Primero la del ministro de Gobierno, luego la del ministro de Defensa y finalmente la de la ministra de la Presidencia, que de alguna manera le pone el rozón a la línea discursiva del gobierno. Y dice que lo que ocurrió en realidad fue un golpe militar fallido. O sea que de una primera denuncia de movimientos irregulares tropas se pasó a intento de golpe y finalmente fue un golpe militar fallido, ¿no? O sea que hubo, en criterio del gobierno, un golpe de Estado que falló, que algo pasó y falló. Sí. Entonces, los otros datos son los que menciona esta mañana el propio ministro del Castillo en una entrevista con la red Unitel, donde dice que esto se sabía ya hace 3 semanas. Y en una conferencia de prensa a mediodía, primera hora de la tarde, dice que esto ya se estaba organizando en mayo de este año. O sea, coinciden 3 semanas y mayo de este año. Ahora, perdón un minutito con relación a eso. Si sabían que esto ocurrió hace 3 semanas, ¿por qué no lo pararon? ¿Por qué lo hicieron llegar? ¿Para crecer en nombre, para ser las víctimas? 1. 2. ¿Por qué el domingo, que cuando fue el día que comenzaron a bajar las tanquetas, el ministro de Gobierno no lo detectó esto y le preguntó a Edmundo Novillo, oye, ¿qué es lo que está pasando con las tanquetas del ejército que están bajando y están yendo al gran cuartel de Miraflores? Tampoco se dijo nada, tampoco se hizo nada. O sea, me están diciendo, lo dejamos llegar para poder asumir nosotros un rol de víctima. ¿Por qué? ¿Por qué se lo deja llegar el golpe? Es muy interesante lo que estás planteando, Carlitos, porque estamos marcando un primer hito a partir de la declaración de Eduardo del Castillo, que se sabía hace 3 semanas. Esta mañana Gabriela Oviedo le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué inteligencia de la policía y del propio ejército, las Fuerzas Armadas, no les dijeron que esto ya se estaba preparando? ¿Y sabes qué contestó el ministro? Dijo, bueno, lo que pasa, dijo, es que se sabía y por eso es que el presidente fue denunciando, alertando reiteradamente que se estaba viniendo un golpe blanco. O sea que, imagínate, o sea... Pero además lo califica él antes de que se dé el golpe, ya sabía que era blando y que iba a ser, que no iba a dar resultado.
Así es lo que ha dicho querido Carlos. A sus declaraciones hay que remitirse. El segundo dato es el que tú acabas de señalar. Es esta reunión que nadie ha desmentido, ninguna autoridad de gobierno hasta este momento que estamos conversando, no han desmentido la reunión entre Zúñiga y el presidente en el Colegio La Salle, en la zona sur de La Paz, ¿no? Que aparentemente es después de un partido de básquetbol. Luego pasa este hecho de que empiezan a bajar los motorizados blindados, porque vienen desde Achacachi, querido Carlos, es lo que dice Zúñiga. Estos cascabeles, estos Bluetooth, estos otros 14 vehículos blindados vienen desde Achacachi, desde un regimiento de Achacachi, claro. El domingo de noche. O sea que viajan tranquilamente, nadie se da cuenta o nadie quiere darse cuenta y llegan al Estado Mayor. Pero te voy a contar otra cosa. Al mediodía de ayer, Inteligencia, el Comando Departamental de La Paz, por supuesto, reportó que había varios grupos de personas afines al gobierno cerca de la Plaza Murillo portando bolsas y mochilas. No coordinaron bien o no sabían la hora de llegada de los militares en sus blindados. Esto se informó al comandante departamental y al subcomandante, que no ordenaron nada. Cuando llegaron los blindados a la Plaza Murillo, apareció Castillo haciéndose filmar con su seguridad, pero eso ya lo sabemos. ¿Por qué en la misma receta de los asesores chavistas que llegaron los asesores militares venezolanos para reunirse con Zúñiga, de acuerdo a la información que está comenzando a correr? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué el comando departamental de La Paz, al que hizo aplaudir el presidente el día del discurso, la tarde de ayer, cuando hizo esta posesión, por qué no dijeron nada? ¿Por qué no le avisaron al presidente? O si le avisaron, en la misma lógica del Castillo, estaban esperando que ocurra para declararse víctimas de él. Así es toda una confusión. Esta es una historia parcial y no contada bien, ¿no? Otro dato, querido Carlos, es que Marianela Prada cuenta anoche en su conferencia de prensa que estaban ya por empezar la reunión de gabinete, que casualmente este miércoles no se llevó a cabo en la mañana, como regularmente se hace, sino que se programó para la tarde porque tanto el presidente como el vicepresidente estaban en un acto en el Alto, en un evento, en un aniversario de la Confederación de Campesinos. Bueno, estaba por empezar, dice ella, el gabinete, y escucharon sirenas en la Plaza Murillo. El presidente le dice: a ver, Ana, fíjate qué está pasando. Ella va a los grandes ventanales que hay en la Casa Grande y observa que estaba siendo tomada la Plaza Murillo por carros blindados y por tropa militar armada. Le comunica y el presidente, según lo que cuenta la ministra, toma la decisión de enfrentar a Zúñiga y baja hasta el ingreso al Palacio Quemado. Y es donde se da ese frente a frente. O sea, ese frente a frente es temprano. Sí, Carlos, sí. Es cuando ellos bajan del Alto, se dan cuenta, más o menos antes de las 3 de la tarde, baja el presidente a enfrentar a Zúñiga y, bueno, has debido ver los videos donde le dice: sí, claro, replieguese. Zúñiga no le hace caso y le dice: no me vas a obedecer. Y entonces se retira Zúñiga hacia su tanqueta, hacia su vehículo blindado. Ahora, ese es un dato esencial porque, según del Castillo, según y la propia ministra de la Presidencia, estaban ya comprometidos para ese momento, querido Carlos, amigos, los 3 comandantes de las 3 fuerzas militares en esta asonada castrense, en este golpe militar fallido, como dice el gobierno. Para ese momento estaban, dice ya, el excomandante del ejército, Zúñiga, el excomandante de la Armada, el vicealmirante Juan Arnés, sí, y el excomandante de la Fuerza Aérea, el general Marcelo Segarra. Este último, según lo que dice la ministra, también el ministro de Gobierno, se le acerca del Castillo
y le dice en voz bajita, yo no estoy de acuerdo, necesito hablar con el presidente. Y del Castillo, lo dice la ministra anoche en su conferencia de prensa, le hace la reunión, le gestiona la reunión y el comandante de la Fuerza Aérea dice, no estoy de acuerdo, esto lo ha armado solo Zúñiga, y entonces por eso es que no lo detienen, no lo aprenden, porque él parece que pasa también información, y qué sé. Entonces, ese es otro dato esencial. Pero este dato, que es importantísimo, nos lleva a preguntarnos por qué no lo mandó detener en ese momento el presidente a Zúñiga. ¿Y dónde estaba la Guardia Presidencial? Que para eso hay un batallón escolta, hay un batallón escolta, que es de los Colorados de Bolivia, que está bien que se ponen del traje que antes usaban en la Guerra Chaco, pero los que están adentro son soldados y que están preparados para eso, son escoltas presidenciales. Ese es un elemento que llama la atención porque él debió haberlo hecho detener en ese momento y sin embargo se sale, le contesta todo, pero no le dice, esto es un golpe, vos vas preso, no le dice nada, se discuten como si fueran iguales. Y él le muestra su bastón de mando como si fuera, no se da cuenta que es simbólico. Y le muestra el bastón de mando y cree que lo va a rendir y no lo rinde. Y si ese es el momento en el que sale Zúñiga, ¿por qué lo dejaron salir? Y otra cosa que me llama la atención, en Palacio Legislativo no había policía a esa hora. ¿Por qué? Son preguntas que hay que sostenerlas, hay que mantenerlas hasta que encontremos la respuesta, querido Carlos. Otro dato, dicho anoche por el ministro de Gobierno, es que el Castillo llega a la Plaza Murillo poco después del comandante de la policía, porque te acordarás que en la transmisión que hicimos dijimos que el comandante de la policía se había reunido con Zúñiga en el vehículo blindado, ¿no? Eso dijeron, sí. Nosotros pensábamos que era para una especie de momento para tratar de convencer a Zúñiga que no siga con su aventura golpista. No había sido así, según Eduardo del Castillo, es que Zúñiga lo ve al general Álvaro Álvarez y le dice, ven, Álvarez, ven, lo mete al blindado y ahí adentro le dice, mira, tenemos todo el apoyo, todo está armado, estamos las tres fuerzas en esto, necesitamos solamente el concurso de los policías. Anímate. Y Álvaro Álvarez le había respondido, según el ministro de Gobierno, que 2 días antes había sido el aniversario de la policía y que había renovado su compromiso, su juramento con la Constitución y con el gobierno legalmente constituido. Por tanto, no iba a ser parte de eso. Por tanto, se sale del vehículo y reporta eso al ministro de Gobierno. Y si había un golpe, perdón un minutito, y si había un golpe, ¿por qué no lo detiene Zúñiga a Álvaro Álvarez y habla con su segundo y le dice, está preso tu comandante? Esto no encaja. ¿No crees? Bueno, andate. Le está diciendo, estamos haciendo un golpe, andate. Y es que no hay golpe, Cacho, no hay golpe. Hubo una manifestación de protesta, pero no hay golpe de Estado. En ningún momento reivindica ser el cabecilla de un golpe de Estado, de cambiar cosas en el gobierno. No, él dice, va a haber un cambio de gabinete y esta cosa, pero no se refiere a que él lo va a hacer. Esto es lo que nos queda, el hueco que queda entre una orilla y la otra. Así es, Carlos, exactamente. Es una especie de hoyo oscuro que nos toca ir desentrañándolo conforme vayan pasando los días, las semanas. Porque además hay otros 2 datos. A ver. Y es que el lunes en la noche Zúñiga hace declaraciones torpes, altisonantes contra Evo Morales en el programa No Mentirás, sí, que conduce Jumen Antero. Dice Novillo en su conferencia de prensa anoche que al día siguiente él informa de todo esto a la ministra de la Presidencia y el criterio coincidente entre el ministro de Defensa y la ministra de la Presidencia
era relevarlo, era cambiarlo a Zúñiga, porque sería pasado por todos los. Pero no pudieron encontrar un momento para hablar con esto con el presidente, porque el presidente estaba con una agenda complicada el martes. ¿Qué ocurrió el martes, querido Carlos, amigos? Es que en la mañana el presidente se reunió con los alcaldes del país y en la tarde con los gobernadores. Entonces dice Novillo, no teníamos manera de explicarle las cosas. Dice que encontraron un pequeño margen ahí en la agenda del presidente, a mediodía, quizás a principios de la tarde, donde le explican, le dicen, esto ha pasado y nuestro criterio es que hay que cambiar. Y según Novillo, el presidente acepta el cambio y dice, operen ustedes, ya dispongan más. Entonces lo citan a Zúñiga. En la tarde-noche lo citan a la Casa Grande, se presenta Zúñiga de civil y le transmiten la decisión, las circunstancias, todo lo que podía generar en términos políticos, consecuencias por lo que había dicho al programa No Mentiras. Según Novillo, Zúñiga lo toma de buena manera. Dice, incluso reconoció que había cometido excesos en esa entrevista y que no había problema de ser cambiado, porque además él era un soldado del gobierno, era un soldado de la patria, claro. Además que tenía mucho cariño, mucho respeto por el presidente y que más bien le transmitan esos sentimientos al presidente Luis Arce. Dice que salió tranquilo de la reunión y la ministra de la Presidencia sospecha, lo dijo anoche, de que el propio general Zúñiga luego filtró esa información a medios de comunicación, porque te acordarás, Carlos, que ya esa noche del martes se titulaban en varios medios de que Zúñiga había sido relevado del mando, que había sido destituido de su cargo y que iba a producirse el cambio al día siguiente del nuevo comandante del ejército. Al día siguiente, que es lo que cuenta Novillo, 9 de la mañana, recibe la información de su personal de confianza y dicen, hay movimiento de tropas y de instructores desde Chayapata. Se están moviendo desde Chayapata, no sabemos por qué. Novillo rápidamente llama a Zúñiga y le dice, ¿qué está pasando? Y Zúñiga, según Novillo, le dice, no sé, déjame averiguar y te devuelvo la llamada. Y nunca más habla, porque Novillo insiste, no le contesta, no le contestaba. Entra aquí en escena un personaje, querido Carlitos, de lo más extraño, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un contraalmirante de la Armada, sí, que según Novillo le dice, llame a Zúñiga y averigüe qué está pasando. Y dice que tampoco le contestaron. Ya no le contestaban ni el comandante del ejército, ni el comandante de la Fuerza Aérea, y menos el de la Armada. O sea que tenemos un florero como comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Pero un ratito, Cachito. Tenemos un florero de ministro también, de ministro de Defensa, porque ayer brilló por su ausencia todo el día y él debió estar al lado del presidente cuando lo increpó Zúñiga, y sin embargo no estaba. Y no actuó nunca hasta que ocurrió el asunto. Y estaba poniendo colación de grado, haciendo en la mañana de ayer Zúñiga. Sí. Sí, bueno, Novillo dice que no contestaba y ya a primera hora de la tarde les comunican, ya Marianela Prado lo verifica personalmente, que ya hay toda la movida de carros blindados, de tropa armada, y entonces empieza la toma de la Plaza Murillo, y según Marianela Prada, estaban en el despacho del presidente Luis Arce, David Choquehuanca y ella, y Luis Arce toma la decisión de enfrentar personalmente el asunto. Coge el bastón de mando, se pone la capa un poco más, baja a enfrentar al salvo en armas. Como verás, no consigue nada, tampoco ordena la detención, y luego Zúñiga, con el vehículo blindado, choca la puerta, la derrumba, la puerta del Palacio Quemado, ingresa a Palacio Quemado, está unos minutos, te acordarás en la transmisión, vuelve a salir y luego se produce la gasificación
calle Ayacucho, Potosí, avanzan hacia la esquina efectivamente del edificio de la Asamblea Legislativa, que tú muy bien dices que no había resguardo policial, y entonces, según Novillo, vieron que la salida política en ese momento era nombrar nuevos comandantes de las fuerzas, ¿no? Y aquí hay una cosa muy extraña. Sí. Se cambian solamente a los comandantes de la Fuerza Aérea, de la Armada y del Ejército. No se cambia al jefe del Estado Mayor, que es el segundo, y menos al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, claro, que hasta no conocemos el tono de su voz, porque no ha hablado nada de nada. Ahora, lo interesante de todo esto es que no hay lógica en toda la actuación. Estamos con este problema, pero llenamos el Palacio de Gobierno, en la Casa Grande del Pueblo, la llenamos y hacemos un acto de posesión con militancia y con estas cosas, y afuera se están tirando gases y están con problemas. Decime, ¿cuánto hay de cierto esto de que hay heridos de bala? Sí, inicialmente eran 7. ¿Y dónde los hirieron? En la conferencia de prensa eran 9. Esta mañana el ministro de Gobierno reportó que son 12. Algunos, según el ministro, graves, que han sido incluso intervenidos. ¿Y dónde los hirieron? ¿Hubo combate? ¿Qué hubo? Porque no hubo resistencia. La prensa, yo he hablado con varios medios y me dicen que ellos no han visto nada. Hay una declaración, querido Carlitos, de lo más linda, realmente es muy bonita la declaración, rescatada por la red Unitel. Es de una señora, ya entradita en años. Ella le preguntan y ella dice, yo soy vecina, yo vivo aquí en la calle Comercio, soy vecina de la Plaza Murillo, y esto es una pantomima. Y le señala al periodista, mire, son 4 gatos. 4 gatos, ¿qué es esto? Esto no es golpe de Estado, dice la señora. Si esa señora hubiese estado ahí, hubiese habido peligro que menciona el ministro del Gobierno, con tantos heridos, ella lo hubiera manifestado, es decir, aquí han repartido bala, han disparado, pero ella misma como que se mofa, dice, los golpes eran los de antes, no esta tontera que ocurrió esta tarde, ¿no? Ahora, para ponerle la frutilla de la torta, tenemos vos y yo esta declaración informativa en calidad de sindicado. Aparentemente la cabeza del hecho es Juan Arnés Salvador, que es militar grado vicealmirante. Está Ministerio Público en contra de Marcelo Segarra Gutiérrez y otro por la comisión de un alzamiento armado. Y resulta que a Zúñiga lo nombran por sus acciones, pero no en la lista de los culpables ni de los que están encausados, sino las declaraciones y la relación circunstanciada del hecho. Y no sé si te llamó también la atención que cada vez que se refieren a Zúñiga hablan de golpe de Estado militar, como si Zúñiga hubiera dicho. Y en los documentos orales y filmaciones que tenemos no aparece la palabra golpe de Estado. Así es, Carlos. Cuando menos extraño cómo se está queriendo manejar en términos de retórica este tema. Por eso es que hemos comenzado esta conversación con estas 2 líneas gruesas, ¿no? Por un lado, esta versión oficial, esta retórica oficial que quiere poner el gobierno de un golpe militar fallido, y por otro lado que esto fue un teatro y que más bien lo que ocurrió fue un intento de autogolpe, ¿no? En esto se ha efectivamente mencionado lo que tú dices, pero además se lo señala como ideólogo de este golpe militar fallido a Aníbal Aguilar Gómez. Es un civil, no es militar. Hijo de Aníbal Aguilar Peñarrieta. Así es. Y hermano del exministro de Educación, Roberto Aguilar Gómez. Roberto, tú sabes, ha sido rector de la Junta, exconstituyente y exministro de Educación de Evo Morales. Ya saben cómo ligarlo a Evo Morales. La verdad que es una pantomima y muy grave. Yo no sé cómo irá a terminar esto, pero el desprestigio para nuestro país es muy grande, ¿no?
es realmente, se comieron ayer el cuento del golpe Sí. de Estado en la sesión de la OEA. Varios presidentes se alarmaron por lo que estaba sucediendo, pensando que ya se había tomado incluso por las armas el centro del poder político del país. Bueno, ocurrió todo lo que hemos relatado ayer, querido Carlos. Pero hay un elemento más. El primer presidente en manifestarse es Maduro. Sí, efectivamente. Y hace recuerdo a lo que ocurrió en 2012, Carlitos, con Chávez y la revuelta de coroneles. Hace recuerdo a lo que parece que intentó también Evo Morales en 2019, sí, cuando la idea parece que era promover el golpe, o el supuesto golpe, para luego volver en los hombros de los cocaleros, de los sectores sociales. Ok, te agradezco mucho, vamos a estar atentos, te voy a mandar eso otro también y te pido que me mandes lo que para que trabajemos al unísono, ¿ok? Un placer, Carlitos. Abrazo, querido. Vamos a estar llamándote seguido. Gracias, Cachito. Okay. Chao, querido. Chao. Chao, Carlitos. Chao, chicos. Chao. Bueno, el tema es complicado. Bueno, le decía, el tema es complicado y cada vez se complica más. Me impresiona la hilación de datos que tiene sin mirar un papel. Cacho Herrera, bueno, el oficio, es el tiempo del oficio que lo hace hacer lo que hace también. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar el gobierno con esto? Ese es el tema. Vámonos al corte y ahorita venimos. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomultas. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Puedes prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz. Cuando cumplís con tu ciudad, tus impuestos se invierten en pavimento. Tus impuestos se invierten en educación. Tus impuestos se invierten en salud. Tus impuestos se invierten en viaductos. Porque tus impuestos son obras. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Avanza la construcción de 20 kilómetros de pavimento nuevo en el Distrito 9. La avenida Miguel de Cervantes se transforma en una doble vía de 4 kilómetros. Son más de 17 millones de bolivianos invertidos en esta obra, que beneficiarán a casi 30.000 vecinos de la zona sur. Este distrito estaba esperando esta obra tan importante para Santa Cruz. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde.